vamos a hablar un poco de una tesis asociada con las técnicas de manipulación. Y acá tenemos como ejemplo la revista Semana, dirigida por Vicky Dávila, propiedad de los banqueros multimillonarios Gilinski. Y en esta parte final quiero que repasemos 6 técnicas de manipulación en las guerras psicológicas según el psiquiatra Heriberto González. Y pueden ver ustedes que la revista Semana aplica estas técnicas de manipulación todos los días y contra el mismo personaje. Los periodistas de España de la base, que también cuentan con la participación de la periodista rusa Ina Afinogenova, hicieron un análisis de las portadas y los titulares de Semana de solo los últimos días, y allí encontraron la gran cantidad de ataques contra el presidente Gustavo Petro. Ya habíamos hablado la clase pasada de la noticia falsa de los 3.000 millones de pesos, una noticia absurda porque se inventaron un testigo anónimo que supuestamente había hablado con el coronel suicidado Oscar Darío Dávila Torres, y nunca aparecieron las 5 maletas, ni mucho menos los 3.000 millones de pesos, ni nunca se supo quién fue el testigo falso. Pero si vemos también la crítica que le hace la base a Vicky Dávila con el tema de James Rodríguez, en donde dice que James Rodríguez critica al gobierno de Petro y que quiere mucho a Álvaro Uribe, cuando James no dice algo particular en contra de Petro, ni tampoco algo a favor de Uribe, pero la revista Semana se inventa un titular, y con titulares falsos engañan a millones de personas, usando 6 técnicas muy interesantes, y que ustedes pudieron ver en esos titulares que analizaban con todo el equipo periodístico de la base. O sea, que son extranjeros que conocen mejor a Colombia que el colombiano promedio. La primera técnica de manipulación son aquellas afirmaciones falaces que son enfáticas, pero que son totalmente manipuladoras. O sea, los titulares de Semana son frases enfáticas. Petro ataca a la prensa, por ejemplo, cuando es la prensa de ellos la que ataca a Petro. Entonces, ellos atacan a Petro con una calumnia, como esta del maletín, de los 5 maletines de los 3.000 millones, y Petro les dice calumniadores, porque la verdad lo están calumniando, y ya dicen que Petro es el que está atacando. La típica estrategia de tiro la piedra y escondo la mano, y después digo que el otro fue el que me tiró la piedra. Otra estrategia muy común, minimizar los logros de Petro, pero es que miren, si ustedes ven los titulares de Semana, ni siquiera minimizan los logros de Petro, los ocultan. No hablan, por ejemplo, de las 30.000 hectáreas fértiles que el gobierno de Petro le ha entregado a los campesinos como parte del acuerdo con Fedegan de la reforma agraria. No hablan del aumento histórico al presupuesto de educación, este año de 50 a 57 billones, para 2024 de 57 billones a 70,4 billones, mientras que los expresidentes como Duque, Santos, aumentaban apenas 1 o 2 billones al año. Petro está aumentando 13,4 billones de presupuesto de educación. O sea, es un logro de Petro que la revista Semana no dice. O, por ejemplo, que Petro gobernó una semana en La Guajira, un departamento empobrecido por anteriores gobiernos. O, por ejemplo, que Petro ganó miles de millones de pesos para la selva amazónica. Entonces, o sea, los logros de Petro ni siquiera los minimizan, los ocultan, no los mencionan. Y los supuestos errores, que obviamente algunos sí han sido errores de Petro, los maximizan o se los inventan, como esto de que Petro amenaza la democracia, que Petro censura a la prensa, cuando la prensa es la que todos los días, la de ellos, ataca a Petro. Le dicen narcoguerrillero, influencers como Miguel Polo Polo, que a la vez son congresistas, lo amenazan de muerte, queman muñecos con su cara, y ese tipo de cosas las minimizan. O sea, todo lo que favorezca a Petro lo ocultan o lo minimizan.
y lo que Petro haga o su gobierno como error lo maximizan y le exageran y le inventan. Esa es la estrategia de guerra psicológica de cuarta generación. Y también está la falacia de la falsa asociación. Un montón de asociaciones arbitrarias. Por ejemplo, asociando a Petro con Hugo Chávez, cuando sabemos que Hugo Chávez realmente cerró medios de comunicación en Venezuela, exilió periodistas. Entonces, si Petro fuera como Chávez en ese aspecto, pues Petro ya hubiera exiliado a Vicky Dávila, a Salud Hernández, Miguel Polo Polo sería un parlamentario influencer perseguido, a lo mejor exiliado o amenazado de muerte. Pero acá, con esa falsa asociación, quieren vender algo que no es. Y claramente, pues, la falacia de accidente o de falsa generalización, pues, se presenta en estos titulares tendenciosos de la revista Semana. Pero ¿saben qué es lo preocupante? No que Semana haga esto todos los días. Que el colombiano promedio no tenga la capacidad crítica, analítica, reflexiva para saber que están tratando de desprestigiar con todo a Petro y a su gobierno. Que es un gobierno que tiene errores, pues claro, todos los gobiernos tienen errores, pero no son tales ni en tal cantidad como lo quiere hacer ver la revista Semana. Y la negación, claramente hay una negación a lo que hicieron los anteriores gobiernos. Hay una negación a la responsabilidad que tiene Uribe de los falsos positivos, por ejemplo. Y así como niegan los escándalos de lesa humanidad de los anteriores gobiernos, niegan u ocultan los logros de Petro. Entonces, cuando Petro logra algún dinero para la paz total, o para la selva amazónica, o alguna cooperación internacional, dicen, Petro llegó 15 minutos tarde. O sea, la noticia no es que Petro logró millones de dólares para algún proyecto social de Colombia, o de su gobierno, de su plan de desarrollo, sino que la noticia es, Petro llegó 15 minutos tarde. Tenemos un presidente arrogante e impuntual, lo cual puede ser verdad. Puede ser que Petro, por la agenda que tiene, se vuelve impuntual, pero, o sea, resaltan ese aspecto de que Petro llegó 15 minutos tarde y no lo que Petro consiguió con el Reino de España, lo que consiguió con el Imperio de Estados Unidos, lo que consiguió con China, lo que consiguió con Francia, no con Francia Márquez, sino con el país Francia, bueno, que también con Francia Márquez. O sea, lo que Petro consigue bueno lo ocultan. Y también hay una última estratagema o técnica de manipulación que es la proyección, que es muy estudiada en la psicología de masas y en la psiquiatría. La proyección es que yo veo malo en el otro lo malo que yo tengo, o sea, la teoría del espejo también. Entonces, Semana ataca a Petro todos los días con noticias falsas, con titulares falsos, pero dicen que Petro es el que ataca la libertad de prensa, que Petro es el dictador, que Petro es el irrespetuoso, que Petro es el mentiroso. Entonces, ahí es donde está la clave de la guerra de cuarta generación. Y termino con esto. Es tanta la manipulación y el poder mediático de Semana, que lo ven millones de personas en redes sociales, que miren los resultados electorales del 29 de octubre. Y probablemente, voy a decir algo contrafactual, pero probablemente, si Petro fuera candidato a la presidencia en este momento contra Rodolfo Hernández, a lo mejor perdía Petro, porque es tanta la desinformación, que gente que votó por Petro ya no lo quiere, o se arrepintió de haber votado por Petro. O sea, es tanta la desinformación y esta guerra psicológica que debo aceptar que Semana lo está logrando. La prensa internacional no come cuento, pero es porque son críticos, son investigadores, son analíticos, son no neutrales, pero si intentan ser imparciales, intentan ser lógicos, ser racionales, presentar evidencias. Esta prensa española, rusa, pues no tiene nada que perder con que el presidente sea Petro o Rodolfo Hernández. Pero esta prensa tiene más conocimiento de Colombia que la mayoría de colombianos. Esa es la ironía. Y por eso remato diciendo que en esas condiciones estamos muy lejos de lograr una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, porque esa prensa venenosa va a seguir acabando con
lo poco que puede hacer este gobierno con ese Congreso que ya está en contra, con ese Congreso que no está yendo a trabajar solo para no aprobar las reformas que el pueblo necesita, que no son para la familia de Petro, sino para el pueblo. Son 35 reformas en juego y esta guerra psicológica de cuarta generación puede dañar esas 35 reformas que son para el pueblo, no para la familia de Petro o para Petro, que ya tienen una vida económica resuelta. Listo, entonces nos vemos ahorita en 20 minutos o media hora para que sigamos con la segunda parte de la clase. Muchas gracias.